Muy buenos días. Agradezco, por supuesto, al presidente Juan Ayala Rivero la invitación y sobre todo lo felicito porque la solidaridad y el discurso que dio respecto a la importancia del sindicalismo y de la responsabilidad de todos ustedes para con nosotros los habitantes es vital. Por supuesto, también agradezco al ingeniero Antonio Olivares, en representación del oficial mayor del gobierno del Distrito Federal, Edgar González Rojas. Hágale llegar mis saludos, por favor. A Ede López Paz, muchas gracias. Y bueno, como soy muy malo para escuchar nombres y luego de suyo tan buenas porras, pues yo solo voy a mencionar en un concepto de tuteo a Leticia, a María Inés, a Verónica, a Luis Óscar, a Octavio, a Heriberto. Ya se me perdió Pati López, muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar. Me voy a poner de pie y voy a estar caminando. Esta es una mala costumbre que tengo, pero muchos de ustedes son también maestros y saben que hay que moverse. Y me refiero en el buen sentido de la palabra y en el otro también. Bueno, Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, el Proyecto Nacional La Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. Y con excepción probablemente del propio Antonio, pues yo que ya estamos rodados bajos, no vamos a llegar al 2034, pero esas preciosuras y todos ustedes sí van a vivir al año 2034. ¿Y qué? Créanmelo, pues se ve puro chavo aquí. Bueno, la pregunta es, ¿qué país esperamos? Pues voy a empezar la conferencia en dos partes. Adelante. Demostrar que México tiene un proyecto nacional. Presentar algunos indicadores de la Ciudad de México al 2034 y sugerir algunos temas que inciden en las proyecciones de los indicadores de calidad de vida de los habitantes de esta zona metropolitana. Entonces, la primera parte sobre el proyecto nacional, sígale. La segunda parte sobre el método y las estadísticas de cómo llegamos a la visión 2034 y seguimos, Benja. Seguimos. Introducción. Sigue. Empiezo. Si yo le preguntara a un físico, oye físico, ¿por qué chocan los automóviles? ¿Qué me respondería el físico? Me contestaría, esta es la mía, ¿verdad? Me contestaría, elemental, profesor. Chocan porque dos cuerpos sólidos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. Y lo acabo de demostrar. ¿Dijo la verdad el físico? Pues no. Dijo su verdad. Luego voy con el abogado. Aquí ha de haber muchos abogados. A ver, abogado, ¿por qué chocan los automóviles? Fácil, maestro. Chocan porque uno de los conductores violó la ley. El semáforo estaba en rojo, no lo respetó, se siguió de frente, el otro estaba en luz verde y chocaron. ¿Me dijo la verdad? Su verdad. Luego voy con el psicólogo. Psicólogo, ¿por qué chocan los automóviles? Hombre, chocan porque uno de los conductores tiene complejo de tribilín al volante. ¿Cómo? Sí, resulta que se enteró que su esposa lo engaña, que su hijo le va a la América, realmente estaba perdido, no se fijó y chocó. ¿Me dijo la verdad? Por cierto, como paréntesis, sí quisiera que quedara claro en esta charla que en este país solo existen dos buenos equipos de fútbol: los Pumas y los reservas de los Pumas. Bueno, luego voy con el filósofo. A ver, filósofo, ¿por qué chocan los automóviles? Fácil, man.
chocan porque existen, el ser o el no ser. Si no existieran, no chocarían. ¿Me dijo la verdad? Ahora voy con el servidor público del gobierno del Distrito Federal. A ver, compañeros, ¿por qué chocan los automóviles? Fácil, maestro. Chocan, en primer lugar, porque dos cuerpos sólidos no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio. En segundo lugar, porque uno de los conductores violó la ley. En tercer lugar, porque uno de los conductores iba distraído, etcétera, etcétera. La visión que tenemos como servidores públicos es el Aleph. El Aleph es ese punto en el universo al cual atraviesan todos los vectores. Y un hecho social tan bobo que da tanto coraje como chocar no tiene una explicación, sino es una multi-explicación. Es multi e interdisciplinaria la explicación de los hechos sociales. Y con esto, bueno, con este cuento, entenderemos que lo que voy a plantear tiene muchas visiones y yo lo que voy a plantear es curarme en salud al decir que solo voy a decir mi verdad. Adelante, Lianji. Empezamos con la sociedad. Para nosotros la sociedad, en términos de sociología política, la sociedad se compone de 6 elementos. La división sexual del trabajo, es decir, hay trabajos. Aquí hay colaboradoras del CENDI, y decimos colaboradoras porque son las que pueden desarrollar mejor el trabajo de cuidado de los niños, ¿no? Si es así, ¿no? Sí. Hay división social del trabajo, es decir, hay abogados, médicos, ingenieros, etcétera. Hay estamentos o clases sociales, es decir, nos dividimos en grupos sociales. Por si imagínense una pirámide donde están los gobernantes, los guerreros, los sacerdotes, los comerciantes, los esclavos y los maestros de ciencias políticas, ¿no? Es decir, la sociedad es una sociedad que tiene intereses de clase. ¿Cuál es el interés de clase de ustedes? Los intereses legítimos de la defensa de la clase trabajadora. Es decir, hay un interés de clase. Ustedes y yo somos clase trabajadora. El cuarto elemento es que en la sociedad existen leyes, son leyes escritas. Y esto lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie, a nadie. Imagínense que hoy está Moisés en el Sinaí, ¿no? Ahí tomando el sol, y de repente, ¿qué ve? Al pueblo de Israel adorando al becerro de oro. Chingan, tengo un problema político. Si lo reprimo, se van a ir a la trastienda. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, pasa unos días, se va, regresa a los 2 o 3 días y llega, raza, vengan, acérquense. ¿Dónde andabas, Moisés? No, pues andaba con Dios y me dio estas tablas. Ah, ¿y qué dice Moisés? Dice, no robarás. ¡Bravo, bravo! ¿Qué más dice? No mentirás. Bien, bien. ¿Qué más dice? No desearás a la mujer de tu prójimo. No, esa no, Moisés. Tache el 7, tache el 7. Desde entonces se tacha el 7. ¿Y qué más dice Moisés? No erigirás estatuas de tu Dios. Y ándale, chato. A problemas políticos, soluciones políticas. Y nació una moneda de curso todavía válida hasta nuestros días. Una moneda que de un lado es legalidad, la ley, y del otro lado la legitimidad. Es decir, el acuerdo del pacto social que la sociedad hace entre sí misma y con sus gobernantes para convivir en paz. Eso es por lo cual existen las leyes escritas. Luego, la sociedad es totémica, tenemos tótems. Los domingos yo me pongo mi camiseta del Puma, las mujeres usan aretes, usan collares, esos son tótems. Y la sexta característica de la sociedad es que existe el crimen. Y con esto no quiero decir que ahorita él le clave el cuchillo a Leticia y diga, no, Quijano lo explicó, no. Lo que estoy diciendo es que el hombre mata a su hermano el hombre. Y entonces, para que la sociedad, los seres humanos no tomen la venganza de manera personal, vamos a crear al Estado para que el Estado procure justicia. Cuando veíamos la película Los Tres García,
Los García tienen que matar a los López y los López a los García, ¿correcto? Sí. Y entonces, ¿quién representa al Estado? No, la abuela es una García, da órdenes de matar a los López. Ahí el que hace la función de Estado es el sacerdote. Es decir, tiene que haber una conciliación para que la venganza no se tome personalmente. Ese es el mismo principio del sindicalismo. El sindicalismo se opone a las injusticias, esa es una de sus razones, las injusticias sociales que hacemos gremios, mutualismo, y entonces defendemos legítima y legalmente, en términos de justicia, a los compañeros trabajadores. Entonces, como va a haber crimen, vamos a crear justicia, ley y Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es algo que ha evolucionado. El Estado esclavista desde los años 400, desde que vivimos en sociedad, que ya expliqué, hasta más o menos al año 450 de nuestra era, con la caída del Imperio Romano. Si me dicen que fue poco antes o poco después, estoy de acuerdo. Los académicos tenemos pereza académica y entonces inventamos fechas y decimos, esa es la historia de la humanidad. Y eso fue el Estado esclavista, ese sí era un Estado donde había esclavitud, la economía era una economía de guerra y de conquista. Y el mundo de las ideas políticas era un mundo totalmente piramidal, donde había un emperador y hacía lo que se le pegaba la gana, y el promedio de edad de los habitantes era de 30 a 35 años. Por eso la muerte era hasta que, el matrimonio era hasta que la muerte los separe. Es la explicación. Con la caída de Roma nace el Estado feudal, donde cambia el mundo de las ideas políticas. Las ideas políticas, entonces el Estado es monoteísta, y hay dos poderes, el poder de la Iglesia y el poder del Estado. Y se crean feudos y la sociedad es totalmente polarizada entre señores feudales y siervos. Pero el mundo de las ideas políticas cambia cuando en 1492 Colón llega a estas tierras, y el mundo de las ideas políticas cambia porque es la equivocación clara de la Iglesia. El mundo es redondo y hay otros habitantes que no descienden de Adán y Eva. Y eso genera un nuevo cambio en el paradigma político que va a acabar en 1789, cuando los franceses tomaron la Bastilla. Es algo así como ir a tomar el reclusorio norte. Y este Estado termina en 92 con Maastricht, la caída del muro de Berlín, y entonces nace el Estado supranacional, donde los estados tienen constituciones que acotan al poder del príncipe, pero ya no acotan el poder de las transnacionales en lo económico y en lo tecnológico. Y entonces, ¿qué es el Estado? Es la sociedad políticamente organizada, consta de 3 elementos, y ojo, jóvenes, tiene 2 objetivos: mitigar la escasez, es decir, no puede haber escasez. Hoy tenemos a nuestros compañeros de La Paz en un problema grave de escasez, y el Estado es responsable de que no haya escasez, porque si no hay una ruptura del pacto social, lo estamos viendo en las noticias. Y como segundo objetivo, mitigar el conflicto social, porque la sociedad, como está hecha de estamentos, tiene que el Estado hacer un acuerdo político. Entonces, ¿qué es la política? Empecemos. ¿Por qué nace la política? Porque poco hay y muchos quieren. Y hay solo 2 formas de arreglar y dividir lo poco que hay. O me agarro a cates y me quedo con todo, o lo dialogo, lo acuerdo, lo consenso, lo parto y lo comparto. Y nace la administración pública. Y nosotros, como servidores públicos, lo que hacemos es que lo poco que hay lo dividimos para que a todos alcance. Eso es lo que hacen los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, porque como hay poco y para todos debe haber, ustedes son los responsables, junto con el propio gobierno del Distrito Federal, de que produzcamos para todos.
Por eso la política es acuerdo, es diálogo, es entendimiento. La política es obtener el mejor de los resultados en situaciones no elegidas. Por lo tanto, si eso es cierto, ¿México es un estado? No, digo. ¿Y cuándo nació México? A ver, ¿les gusta 1525 cuando se fundó México Tenochtitlán? No. 1516 cuando Jerónimo de Aguilar y Gonzalo de Guerrero naufragaron en Turín, y luego Gonzalo de Guerrero se casó con una mallita y nació la primera mestiza. ¿Ahí nació México? No. A ver, 1519 cuando Hernán Cortés fundó el primer municipio, el de la Villa Rica de la Veracruz. ¿Ahí nació México? No. Hijos. A ver, 1521 cuando Cuauhtémoc le entregó las armas a Cortés, aquel 13 de agosto en Tlatelolco. ¿Ahí nació México? A ver, 1522 cuando nació el primer hijo de la tiznada. Perdónenme, es que estamos en un auditorio. Así dice Octavio Paz, y es año de Octavio Paz. Bueno, lo dice peor. Cuando nació Martín Cortés, hijo de la Malinche y Cortés, ¿ahí nació México? 1810 con el grito de independencia. ¿Están seguros todos? Aquí dicen que no. A ver, 1513 cuando el general Morelos redactó los sentimientos de la nación, luego convocó al Congreso de Chilpancingo, que por cierto solo eran 7 diputados. Ese era un buen Congreso. Y luego la Constitución de Apatzingán. ¿Ahí nació México? Siguen divididos. Con el Plan de Iguala en 1821. ¿Ahí nació México? 1824 con la Constitución del 24, ¿ahí nació México? Bueno, la verdad, yo tampoco sé cuándo nació México. Pero yo sostengo que México nació en septiembre de 1813 cuando Morelos redactó los sentimientos de la nación. ¿Por qué? Porque Morelos planteó 2 premisas. A ver, premisa 1. El pueblo de México siente más de lo que piensa. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? O sea, somos un pueblo afectivo, cachondo, bonachón. ¿No? Segunda premisa. La historia del pueblo de México es muy particular, algo así como mi patio. Bueno, la de todos los países, pero fíjense, en el siglo X a.C., no uno, en el siglo X, ya los olmecas habían creado una cosmogonía y se habían planteado las 3 preguntas existenciales fundamentales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? En el siglo VI ya teníamos el concepto del cero, y en el siglo XIX, en una guerra terriblemente injusta, perdimos más de la mitad del territorio contra los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto nacional? En lograr libertad, igualdad, justicia y dignidad. Entonces no van a decir, ay maestro, bájele. Pues ese es el proyecto nacional también de Francia, de Perú o de El Salvador. Bueno, así como está, sí. Pero si yo les digo que no solo son conceptos, no solo son definiciones en el diccionario, no solo son categorías político y administrativas, y no solo son categorías de la filosofía política. ¿Saben qué son? Sentimientos. A ver, aquí a unas cuantas cuadras, Reforma e Insurgentes, hay una niña de 10 años vendiendo Kleenex, y son las 10 y ¿qué? A las 10:30 de la mañana, ¿me lo creen? Sí. ¿Es verdad? ¿Quieren que vayamos a corroborar? Lo sabemos, ¿verdad? Algo hemos hecho mal, porque esa niña ahora, en estos momentos, debiera estar en la escuela. Le quitamos dignidad.
entonces la dignidad es un sentimiento. Por eso Morelos lo que redactó fueron los sentimientos de la nación. Y además porque Morelos era un hombre normal, como que entendía que la carne es débil. ¿Correcto? La carne es débil, ¿no? Bastante. Entonces, no estoy hablando del proyecto nacional de Francia, del Perú o del Salvador. Estoy hablando de un sentimiento forjado hace 30 siglos. Esto es lo que es la historia de México, 30 siglos de esplendor. Eso es lo que venimos nosotros cosechando. Todavía no existía España, Iberia, España y Estados Unidos, y aquí ya había el concepto del hombre trascendente. Por lo tanto, fíjense, el escudo nacional, el águila representa al sol, la serpiente a la noche. O sea, ¿se acuerdan cuando se fueron de pinta en secundaria al Museo de Antropología? No. Claro, quien no sabe remar y jugar billar no pasó una secundaria feliz. Perdón, maestras. Entran al Museo de Antropología y a la derecha está el jaguar, que también representa al sol, y la serpiente representa la noche. No es cierto que es el bien contra el mal. El nopal representa la ceiba, que es lo que separa la tierra del cielo. Y luego están los 4 elementos: fuego, tierra, agua y aire. La tierra es el costalito, ¿sí lo ven, no? El agua es lo que está de azul. ¿Y dónde está el fuego? ¿Ven que al final del agua hay como bolitas rojas? Quiere decir agua quemada. Porque los mexicanos somos capaces de fusionar los contrarios. A diferencia de Occidente, que decía eso que es solo puede ser y no puede ser otro al mismo tiempo. Esa es la lógica aristotélica. Aquí en México no funciona. Yo el otro día tomé un taxi, y de repente vi que había una estrella de David y en medio una suástica nazi. Le dije al taxista, oiga, ¿y eso a poco no se ve chido, jefe? Los mexicanos fusionamos lo contrario y eso es el proyecto. Esa es la mexicanidad, es una complejidad que cuando Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez fueron al Museo de Antropología, se quedó García Márquez viendo la Coatlicue y dijo: Carlos, ya entiendo a los mexicanos. ¿Por qué hacer las cosas fáciles cuando las pueden hacer tan complicadas? Entonces, el olivo y el laurel sí son totalmente occidentales. Entonces, lo que estamos aquí planteando es la famosa leyenda del quinto sol, la eterna lucha entre el día y la noche. Entonces, el proyecto nacional es una historia de hace siglos. Seguimos, Angie. Y entonces, pues, oiga, está bien, maestro, pero de eso viven los académicos, pero ¿cómo aterrizamos el proyecto nacional? Lo aterrizamos en los 10 mínimos de bienestar, lo mínimo que Juan Pueblo necesita para estar bien. Mínimo de bienestar es lo mínimo que necesitamos. ¿Y qué es lo mínimo? Alimentación. ¿Ustedes cenaron anoche? ¿Desayunaron en la mañana? Aquí venden unas tortas de tamal riquísimas en la esquina. Entonces están alimentados, por eso están aquí. Luego, salud es el segundo mínimo. Y cuando digo salud, quiero decir ausencia de enfermedad. No me refiero a las ciencias políticas de salud, compadre, hasta el fondo. Ausencia de salud. En tercer lugar, educación, cultura, recreación y deporte. Fíjense, estoy planteando un paradigma diferente. Si ustedes no estuvieran alimentados y además están sanotes, si no estarían en la cama con 40 y qué envidia. Ya que estoy bien alimentado y ya que estoy sano, entonces y solo entonces me puedo educar. Esto es lo que ha estado planteando el licenciado Ayala. Buena alimentación, buena salud,
buena educación. Él no me dijo este orden, este es el orden que yo planteo. Luego viene el trabajo, y el trabajo es el trabajo digno, bien remunerado. Es lo que ha estado peleando y que ayer el jefe de gobierno planteó. Es decir, en el minuto en que ya 50,000 compañeros suyos dejan de ser de honorarios y pasan a tener seguridad social y dignidad, ese es el trabajo. Deben estar contentos por eso. Luego vivienda, y por vivienda no quiero decir un piso de tierra, 4 cartones levantados y un quinto. Quiero decir piso firme, donde está separado el baño de la recámara, la estancia, el comedor, electricidad, agua potable y alcantarillado. Luego, comunicaciones y transportes, es decir, la forma en que nos podemos comunicar y transportar. Después vienen los energéticos. Si no hubiera energéticos, esto sería un lugar encerrado, no sería una conferencia, sería una orgía seguramente. Gracias a los energéticos, los hombres y el horno de microondas ya podemos hacer sopa, porque ya Maruchan, nuestra Santa Maruchan nos salvó, ya podemos hacer sopa los hombres. Luego viene el ecosistema. Y en noveno lugar, compañeros, fíjense, en noveno lugar, seguridad pública. Quiere decir que si hay una buena política social en un gobierno, la seguridad pública pasa a noveno lugar. Es lo que estoy diciendo. Fíjense. Y en décimo, procuración de justicia. No dije administración, no dije impartición. Esto es como el chiste del compadre que le dice: oiga, compadre, usted anda diciendo que yo tengo una verruga en las nachas. No, ¿cómo cree, compadre? Yo solo dije como que sentí. Entonces, es procuración de justicia. Y entonces, esto es lo que Juan Pueblo quiere. ¿Y en qué lo vamos a encontrar? Bueno, ahí están alimentación, salud, educación. Ahí están los artículos constitucionales que nos los dicen. Esta conferencia, por supuesto, le pido a Edel, por favor, que se quede grabada. Yo les dejo el documento por escrito y es para todos ustedes. O sea, entonces, seguimos. Fíjense. A ver, Verónica. ¿Dónde está Verónica? Léame el artículo 26 constitucional. Artículo 26 constitucional. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. Gracias, Rica. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución. Ah, caray. Resulta que la propia Constitución nos habla de estos fines. Vean lo que importante. Y lo leyó Verónica, no yo, para que a las mujeres hay que creerles. Entonces, perdón, Edel, ya no fue, ya les dio la, pero bueno. Entonces, ¿quiénes aquí son nietos de mexicanos? ¿Quiénes aquí son hijos de mexicanos? ¿Quiénes aquí quieren que sus hijos sigan siendo mexicanos? Por lo tanto, hay proyecto.
Esto es muy importante para mí, porque luego escucho a colegas que dicen, México no tiene proyecto nacional. Espérate, yo creo que no te ha quedado clara la historia nacional. México tiene un proyecto nacional que se materializa en los mínimos de bienestar contemplados en nuestra Constitución. Y por lo tanto es un compromiso de todos nosotros, político, social, jurídico, administrativo y sobre todo ético. ¿Seguimos leyendo? Entonces, la visión al 2034 es, síganle una más, porque la modernidad no se trata de ofrecer y no de pedir. Es decir, lo que dijo el presidente, nosotros somos los representantes de la clase trabajadora del gobierno del Distrito Federal que damos y ofrecemos, no que estamos de pedinches. Esa es la modernidad, ese es un sindicato moderno. Y por lo tanto, ¿cómo nos organizamos para estos mínimos de bienestar? Ni yo veo, yo creo que los aislos de Gallola tampoco han de ver bien, pero ahí dice, alimentación está el sector público y el sector privado. Y ustedes tienen una Secretaría de Desarrollo Social del DF, lo que está en rojo. Y luego en la federal está la Zagarpa, Liconce, etcétera, y el sector privado tiene Comercial Mexicana, Walmart, etcétera. En materia de salud está la Secretaría de Salud del DF, y está la Secretaría de Salud Federal, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y están los hospitales privados. La que sigue. En materia de educación está la Secretaría de Educación del DF, la UNAM, el POLI, aquí a don Antonio, que es Politécnico, y están las escuelas privadas. En materia de trabajo tienen a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, aquí en el DF, está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el sector paraestatal. Seguimos. En materia de vivienda está la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, la CEDESOL, el Infonavit, el sector privado tiene el grupo GEO, ARA, GIR. En materia de seguridad pública está la Secretaría de Seguridad Pública del DF, la Secretaría de Salud Federal. Seguimos. Comunicaciones y Transportes es federal, Energía es federal. Seguimos. En Medio Ambiente está la Secretaría del Medio Ambiente del DF y está la Procuraduría General de Justicia del DF. Por lo tanto, las instituciones en las que ustedes se desempeñan son instituciones que no son ocurrencias de algún político, de algún administrador, son la raíz y la esencia institucional en la cual nos desempeñamos para que los mexicanos tengamos derecho a alimentación, salud, educación, trabajo y aspiremos a un proyecto de nación, es decir, a una vida digna. Entonces, cada una de las instituciones en las que ustedes están, el gobierno central, la oficialía mayor, tienen una razón de ser, una lógica administrativa de racionalidad, porque poco hay y muchos demandan. Y eso poco que hay que hacerlo bien. Por eso, el proyecto nacional se materializa en mínimos de bienestar y en instituciones, que acabo de hacerlo ver cómo compartimos con otros estados y la federación. Por lo mismo, colegas, ¿puedo hacer un chiste de contadores? ¿Y de abogados? Si yo le pregunto a un contador, oye contador, ¿tú qué prefieres, tigre o león? Algunos miran tigre y otros miran león. Luego si voy con el abogado y le digo, oye abogado, ¿tú qué prefieres, tigre o león? El abogado me dirá tigre y león. Pero luego voy con los compañeros del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. A ver, compañeros, ¿qué prefieren, tigre o león? Tigre, león. Oiga, maestro, ¿y no hay jaguares? ¿No hay pumas? ¿No hay panteras? Es la búsqueda de la tercera opción. Es siempre buscar innovar y no solo aceptar tigre o león. De allí que el desafío político es justicia social, productividad y libertad. La maestra Charito de primaria, bueno, yo la verdad no tuve una maestra Charito,
es como una fantasía sexual, pero nos enseñó que el triángulo equilátero tiene los 3 ángulos de 60 grados. Justicia social, productividad, libertad. ¿Qué pasó en la Unión Soviética? Que el triángulo se acható, si hay mucha justicia social o Cuba, pero poca productividad y poca libertad. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Que el triángulo se hace isósceles. Entonces, hay mucha productividad, mucha libertad para entrar con una metralleta y matar a la maestra Charito y a los compañeros de clase, y poca justicia social. Entonces, lo que está al centro es lo que tenemos que encontrar: un sentido político y social de equidad. ¿Y por qué político? Porque la política, insisto, es el arte de lo posible, obtener el mejor de los resultados en situaciones no elegidas. Entonces, fíjense, ustedes se despiertan, levantan la mano y prenden la luz, y ya empezó a funcionar una empresa del Estado, la CFE. Se tiran de la cama, se arrastran, llegan al baño, vuelven a levantar la mano y encienden la regadera, y otra empresa del Estado con agua, aunque no sea sábado. Luego, ¿quieren escuchar buena música? Ponen una estación del IMER, Opus 94. Luego me transporto en metro, y como dice a veces mi secretaria, es cierto: ay, maestro, no sé si vengo enojada o excitada. Luego tomo clases de la UNAM, que es del Estado. Bueno, yo soy de la UNAM. Y me compro un libro del Fondo de Tortura Económica, que también es del Estado. Luego me da hambre y me compro una torta de tamal. Me enfermo, porque estoy en contacto con el IP, y voy al IMSS o al ISSSTE. Entonces, vean cómo la cotidianidad de todos los servicios que nosotros y ustedes dan están presentes, y luego la gente no se da cuenta. Y solo se da cuenta cuando no están. Entonces, y bueno, así de injustos somos los seres humanos. Caramba, ¿qué hace el DF? Este semáforo está desincronizado. De 365 días al año, unas cuantas horas se puede descomponer y entonces somos lo peor, ¿no? No es cierto. No puede fallar un segundo. Eso es lo que nos condena, porque la gente no se da cuenta de todo lo que hacemos detrás de cada día. Mis respetos por eso para todos ustedes. Seguimos. Entonces, buscamos la tríada civismo, civilización y cultura. Dijo el presidente: somos casi una ciudad del primer mundo. Y no solo se refirió a los servicios, porque ustedes saben que los hacen bien. Todavía nos falta la parte cívica, que es la parte de la corresponsabilidad con la sociedad. Es decir, el uno y uno. Yo me desespero. Uno quiere pasar una calle y quieren pasar todos. El civismo es cuando pasa un carro y luego otro y luego otro. Es decir, todavía nos falta una parte. Eso no lo podemos hacer como administradores públicos, pero esa es la parte que tenemos que llevar para que sí seamos, además de primer mundo. Va quedando, es decir, que Juan Pueblo entienda que no puede meterse en la fila, que no puede buscar al coyote. Señores, hay una fila, hay una lógica, hay uno más, hay un uno. Ese es el civismo por el cual debemos luchar. La civilización es la trascendencia. Regreso al Museo de Antropología porque cumple 50 años y porque ya confesaron que sí se fueron de pinta. Bueno, creo que la profesora Rocha no, porque ella siempre fue muy nerd y muy trabajadora, pero entran al museo, ahí está el magnífico paraguas, ¿de acuerdo? Y a la derecha hay un poema de Nezahualcóyotl y dice: nada quedará de mi paso sobre esta tierra, nada quedará de mis flores, nada caerá de mis cantos, al menos flores, al menos cantos. Es decir, las sociedades buscan trascender,
no solo el individuo. Trascender como sociedad significa dejar huella de lo que fuimos, somos y seremos. Por eso hay un proyecto. Y por eso la civismo, civilización y la cultura, que es el desarrollo del gusto estético, es lo que permite realmente que logremos transitar, que ese es el proyecto que nos planteó el presidente, de casi de primer mundo a ser una ciudad de primer mundo. Es decir, no solo nos corresponde a nosotros. Me queda claro que el señor doctor Miguel Ángel Mancera, el oficial mayor Edgar González Rojas, Antonio, y ustedes hacen la parte. Y a la sociedad también, y hay que ser honestos, también le falta su parte. Entonces seguimos, Nancy. Segunda parte. Concluyo. ¿Va quedando que México tiene un proyecto de nación? Sí. ¿Va quedando que las instituciones no son ocurrencias? Sí. ¿Va quedando que trabajamos en instituciones por una aspiración, un sueño y un ideal? Sí, sí. Los americanos, los gringos se llaman, perdón por mi inglés potosino, el American Dream, o sea, el sueño americano. Los franceses hablan de la grandeza française, la grandeza francesa. Y nosotros es un proyecto de nación, es decir, un anhelo, lo que aspiramos los mexicanos en la mexicanidad. Si eso va quedando claro, entonces, ¿cuál es la visión al 2034? Es decir, dentro de 20 años. 20 años no está tan lejos. Si vemos 20 años hacia atrás, 84, no está tan lejos. Estaban haciendo la mayoría de ustedes. ¿Eh? 94, perdón. O sea, en 1994 era la transición del presidente Salinas al presidente Zedillo. Va a iniciar la transición en esta ciudad del gobierno del ingeniero Cárdenas. O sea, lejos no está. Y sin embargo, si vemos 20 años para adelante, pareciera lejísimos. Es como el chiste del tipo que va con el médico y le dice el médico: señor, le quedan 3 meses de vida. Así que a partir de hoy, ni cine, ni radio, ni televisión, ni licor, ni cigarros. Mujeres, no, menos. Oiga, doctor, ¿y así voy a vivir más? No, pero se le va a hacer eterno. 20 años está muy lejos, pero no es tan eterno. Entonces, sí, vamos. El método. ¿Qué hicimos para llegar a donde estamos? O sea, esto se hace con un método. O sea, ¿qué tuvo que hacerse en esta ciudad y en este país para llegar a donde estamos? Segunda pregunta. ¿Qué imagen objetivo deseamos para el Distrito Federal en el año 2034? O sea, ¿qué Ciudad de México queremos? Ya la planteó el presidente. En cantidad y en calidad. O sea, nada más la planteó y la van a tener que responder en sus asambleas respecto a qué ciudad, qué imagen objetivo queremos. Y la tercera pregunta, ¿qué tenemos que hacer y cómo hacer para alcanzar la imagen objetivo deseada? Siempre en la metodología es fácil hacerse las preguntas, en la ciencia siempre son más importantes las preguntas que las respuestas. Ahora, conjuntamente, autoridades y sindicato tienen que encontrar las respuestas. Entonces va, me detengo aquí. Yo sé que las estadísticas, y voy a hacer un chiste machista, las estadísticas son como los bikinis, ocultan lo esencial. Bueno, pueden ver. 2, también conozco el chiste ese que dice que hay mentiritas, mentiras, mentirotas, mentirotototas y las estadísticas. Pero las estadísticas solo son aproximaciones numéricas a fenómenos objetivos. No son la neta ni son la realidad. Solo son aproximaciones numéricas y cada vez que a mí me toca hacer prospectiva en términos estadísticos, siempre sé que me puedo equivocar.
Vamos, cuando a mí me tocó, yo empecé a hacer trabajo de prospectiva en 1990, no existía la palabra remesas, ¿no? Hay mucho que no sabemos cómo va a ser del futuro, pero con la información de que disponemos, hicimos una serie de proyecciones estadísticas, que es lo que voy a plantear, pero no estoy diciendo que así va a ser, ¿de acuerdo? ¿Cómo dijo? ¿Perdón? Bueno, entonces, la zona metropolitana del Valle de México, en 1970 tenía 9 millones de habitantes, en 90-15, en el 2010 20 millones, y al 2034 van a ser 23 millones, o seremos, o ya estaré en algún, ¿cómo se llama? Hospicio, 23 millones. La tasa de crecimiento fue bajando del 70 y va a subir en el 2034 porque habrá menos nacimientos, pero la mortalidad se va a alargar porque la esperanza de vida, que hoy es de 75%, 75 para las mujeres y 70 años de edad para los hombres, va a llegar a 85 y 80. Entonces, la población en la zona metropolitana va a crecer, pero va a crecer más en el Estado de México que en el Distrito Federal. ¿Sí? Entonces, la Ciudad de México, que hoy tiene 8.800.000 habitantes, va a bajar su densidad demográfica a 8.400.000. La tasa de crecimiento va a ser baja y las viviendas van a alcanzar para todos. Sí va a haber vivienda para todos. Eso no tengo la vivienda digna, sí se va a alcanzar, pero la Ciudad de México va a empezar, y muchos de ustedes saben que sus hijos se quieren ir a provincia, y muchos de ustedes anhelan ya después retirarse a provincias. La Ciudad de México va a disminuir su número de habitantes al 2034. No mucho, pero algo. Es decir, el problema no está en eso, sino el problema está en que la población flotante que va a venir del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla y de Querétaro, se calcula que va a ser de 4-1. Quienes trabajan en la delegación Cuauhtémoc saben que solo en la colonia Juárez, el centro, por cada habitante que duerme allí, de día hay 4 habitantes más. Es decir, la población flotante va a seguir migrando a la Ciudad de México. O sea, que haya menos no significa que los servicios tengan que seguir otorgándose. ¿Seguimos? Tus proyecciones estadísticas. La edad promedio, entonces, al 2034, que es la columna del medio, va a ser de 50 a 54 años. Si se ponen a pensar y hacen un cálculo de su edad, yo claro no fui tan indiscreto de preguntarle la edad al presidente, pero le calculo más o menos esa edad, esa es la edad promedio. Y la edad promedio de viejos va a obligar a que empecemos a trabajar programas geriátricos y de personas y adultos mayores. Las primarias, yo estoy aquí, primaria, cuando yo estoy en la primaria, en Chapultepec, había turno matutino y vespertino. Hoy solo hay turno matutino. Y lo mismo la secundaria. Para el 2034, y lo vamos a ver más adelante, lo que más va a predominar son estudiantes del nivel medio superior. Adelante. Por lo tanto, ¿qué requerimos? Servicios médicos geriátricos, un transporte público adecuado, espacios adecuados para peatones, banquetas, esto lo sabemos todos, mi mamá es débil visual, caminar en una banqueta en la Ciudad de México es terrible, es más fácil a veces caminar por la calle. Entonces, vamos a necesitar espacios adecuados para peatones y recreación. Y si no lo hacemos, entonces se van a incrementar las
áreas de urgencias de los hospitales, la hora hombre, que son 2 horas de la casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a la casa, otras 2 horas, es decir, en esta zona metropolitana del Valle de México, un mexicano promedio tarda 4 horas en el transporte. Y entonces necesitamos más transporte, más seguro y más rápido y una mayor red. Y vamos a tener que buscar banquetas regulares. Digo, parece ilógico, pero la gente cada vez camina menos. Y de suyo el tráfico, la velocidad de tránsito en la ciudad bajó desde hace 20 años, que era de 54 kilómetros por hora, hoy a 34 kilómetros por hora en un automóvil. La que sigue, Leonchi. En materia de educación, en el 2034, alumnos egresados de educación básica va a bajar, y entonces la curva va a ser del 2.75. La media, los egresados, la media superior es la que está en verde. Los 359,000 muchachos que van a depandar prepa, boca, colegio de bachilleres, y donde hemos dejado de lado las opciones terminales de la educación media superior. Algunos CETIS, algunos CEBETIS lo mantienen, CONALEP ya no lo tiene, pero lo que se va a demandar entonces son carreras técnicas. O sea, ir pensando en conservatorios de artes y oficios, para que cuando uno termine la media superior y ya tenga una opción otra vez como antes, o la superior o terminal, eso va a ser una demanda impostergable dentro de 20 años. Y eso sí lo digo con mucho orgullo, la población analfabeta van a ser solo 120,000 habitantes. Es decir, de los 8 millones no vamos a encontrar, va a ser muy difícil educar a 120,000 individuos. Es decir, la Ciudad de México va a tener prácticamente el 99.5% de población alfabetizada. Esa es una buena noticia. Es decir, y de hecho es interesante el dato, porque ustedes han escuchado que en la Cámara de Diputados dicen la primera lectura de la iniciativa de ley, la segunda lectura. Eso se debe que todavía en la época del presidente alemán había diputados analfabetas, literalmente hablando, no me refiero a los de ahora. Y entonces se leía la iniciativa de ley y el tipo y los diputados lo registraban, se volvía a leer y discutían. Hoy omiten la primera y la segunda lecturas y se nota que lo omiten. Entonces yo ya voy a hacer ahora en la iniciativa popular una propuesta de que haya hasta la tercera lectura, a ver si ahora sí se lee. Entonces la Ciudad de México va a tener pocos analfabetas. La que sigue. Y ojo, muchachos entre 12 y 29 años de edad van a representar el 33%. Eso sí está grave. Una tercera parte de ninis van a estar aquí. Eso es gravísimo. Entonces me decía el presidente, mire maestro, se trata de que trabajemos más y demos más empleos. La robótica no es la solución para decir, pues ya no contratemos gente. La robótica es para simplificarnos la vida. La visión al 2034 es que una tercera parte de jóvenes ya no van a ser ponquetos, darquetos, emos, van a tener otros nombres, pero van a seguir siendo muchachos sin perspectiva de futuro. Ahí tenemos un reto que hacer. No van a ser analfabetas, habrán terminado secundaria y no tendrán trabajo. Entonces necesitamos generarles espacios, hay que darle oportunidades a los ninis, porque si no, no va a haber forma de luego hacer una inserción social a los jóvenes. Yo de veras, cuando voy a la glorieta del Metro Insurgentes y los veo, ahí están un grupo de jóvenes. Y luego veo otra categoría que distinguimos, niños de la calle
que son niños que tienen dónde dormir con sus papás, y niños en la calle que duermen en lo que fue el Cine Insurgentes. Y ese reto va a seguir vigente al 2034. No me enorgullece, pero nuestras políticas sociales están siendo débiles en materia de protección infantil. Eso dice la curva, ese es el reto. ¿Sí va quedando claro? O sea, no habrán analfabetas, pero habrá niños. Seguimos. En materia de empleo, población de 12 años y más, la Ciudad de México tiene 7 millones. Población económicamente activa en la actualidad es, según las estadísticas oficiales, del 57%. Bueno, pudiera, y esto se los digo con tristeza, todo indica que va a bajar al 33%. Un gran reto que ustedes tienen que plantear entonces es cómo sostener a la seguridad social. Porque la población económicamente activa, aunque esté en el empleo, va a trabajar a destajo. Va a trabajar muy probablemente en el sector privado y por contratos de 6 meses. Eso es lo que me dice la estadística. Eso es grave. Y eso es muy grave porque no van a tener jubilación ni pensión. Y algo muy importante, si alguien se adelanta, yo me adelanto en el viaje, yo sé que hoy a mi esposa la dejo protegida en una pensión de viudez y a mis hijos en orfandad, va a disminuir al 33% la población con prestaciones de seguridad social. El GDF tiene que seguir trabajando, y eso me enorgullece, en sus políticas sociales, pero tiene que ver algún tipo de transición, de que no solo sea asistencial, sino también de certidumbre en el futuro, porque dentro de 20 años solo el 33% de la población en esta ciudad tendrá las prestaciones de ley. Seguimos. Por lo tanto, necesitamos una mayor coordinación metropolitana institucional y mayor adiestramiento, porque esto, si no lo hacemos, se va a incrementar el subempleo, la limitación a la vivienda, a la salud y a la alimentación va a ser muy marginal. Tenemos que seguir trabajando en población económicamente activa y población económicamente activa ocupada. Ese es el reto que enfrentamos al 2034. Seguimos. En materia de salud, las unidades médicas van a seguir aumentándolas el primer nivel de atención, también es cierto. Los consultorios por cada 100,000 habitantes van a disminuir porque va a haber una gran medicina preventiva. El personal médico público va a aumentar de 26 a 27,000. Las enfermeras van a aumentar y la población con seguridad social va a seguir disminuyendo. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir trabajando son programas de medicina preventiva. Es decir, el hecho de que hayan quitado los aleros a mucha gente le molesta, yo lo entiendo, pero créanmelo que fue una buena medida la que tomó el Distrito Federal, ¿no? Quitar la sal, eso es digo, sí, total, le ponemos chile a la comida, ¿no? Bueno, me refiero al ajín, digo. Entonces, ojo, vamos a tener que crecer en hospitales del segundo y tercer niveles de atención. Allí es donde viene el crecimiento de la medicina, no las unidades de primer nivel de atención. Esas se van a mantener casi. Seguimos. Entonces, la población con seguridad social es lo que estamos viendo que va a la baja, y ese es el gran reto que tenemos que enfrentar en los próximos 20 años. La que sigue. En vivienda. Total de viviendas habitadas, 2,900,000. Se calcula que en la Ciudad de México hay 4.1 habitantes por vivienda. Papá, mamá, 2 hijos, y no quiere decir que la señora tenga un mes de embarazo. Quiere decir que en unas son menos, en unas son más.
La Ciudad de México enfrenta a un problema todavía de familia ampliada. O sea, en términos de sociología política, nosotros reconocemos 4 tipos de familia: la familia heterosexual, papá, mamá, hijos; la familia monoparental, o sea, una mamá con hijos o un papá con hijos; la familia homosexual, papá, mamá con hijos; y la familia ampliada. México todavía tiene, en la Ciudad de México, una gran indicador de familia ampliada bajo un mismo techo. Este indicador va a bajar, de suerte tal de que va a bajar a 3.5 en el 2034, es decir, cada vez vamos a procurar tener 1 o 2 hijos reconocidos, y las viviendas van a alcanzar. Seguimos. Entonces vean, va padre esa curva, esa me encanta, que vamos a lograr el 100%. Los que están aquí en el Instituto de la Vivienda me encanta porque están haciendo bien su chamba, ¿eh? No sé dónde están, pero los que están van bien, van bien. ¿No viene el gordo? Bueno, seguimos. Lo que sí es que va a haber más departamentos que viviendas a la larga, ¿sí? Eso está bien. Digo, el problema del departamento es que tiene que ser departamento, no de... Digo, el último indicador es que de 40 metros cuadrados el departamento es terrible, ¿no? Y luego, imagínense, vive en un departamento de 40 metros cuadrados y al lado vive una pareja de recién casados, ¿no? Entonces les va a reclamar a la esposa: ¿ya ves, viejo? Ahí sí cumplen. Entonces, ay, yo. Que el viejo cumpla también, que el viejo cumpla. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿sabes? Entonces, los departamentos van a predominar. Seguimos. Transporte y movilidad. Este está terrible. Del total de calles, o sea, 25,000 colonias, 2,150, la red vial 10,000. La prospectiva, de viaje, exclusión, origen, Estado de México, ya la perdí. Viajes, a ver la que sigue, Leonji. Regrese. Ahí lo que nos está diciendo es que vamos a hacer en el 2034 9 millones de viajes Estado de México, DF, Estado de México. O sea, si hoy tenemos 8 millones, nada más en la Ciudad de México, y 22 en la zona metropolitana, 9 se van a estar trasladando a esta ciudad o van a estar saliendo de esta ciudad. Además, con los trenes a Querétaro y a Toluca, va a seguirse incrementando y tal vez me quede corto y tal vez llegue a 10 millones. Pero, échale, la que sigue. Si mis cálculos están bien, entonces échenme la culpa, digan, maldito Quijano. Porque va a haber 7,030,000 automóviles. Y si me equivoco, ¡ay, un profe que se equivocó! Sí, me equivoqué. ¿Saben que lo que son 7 millones es la locura? ¿Más qué? Más los choques, más todo, ¿no? Y luego 7,030,000. México es el cuarto productor de automóviles y las compañías automotrices presionan brutalmente para el consumo de vehículos y entonces hay que equilibrar eso, y además tenemos que estar haciendo transporte público, y bueno, 7 millones de vehículos es la locura, y no me puedes hacer calcular si van a circular o no, solo estoy diciendo que va a haber 7 millones, espero estar equivocado, pero eso me dice la proyección, la pura proyección, eso me dice. Es decir, regresen, vean cómo va a superar los automóviles a los habitantes en esta ciudad de repente. Es decir, va a haber más de un automóvil por persona en un momento de eso.
Pues, no, eso no es posible, sí, porque va a haber taxis, va a haber transporte público, etcétera. O sea, sí va a ser posible. Seguimos, Angie. Entonces, los viajes diarios, bueno, pues ahí están. Al 2034 cómo van a aumentar y cómo estamos en el 94, que eran 20 millones, a 22, a casi 24. Este es el reto que vamos a seguir enfrentando. Y todas estas políticas de trabajar cerca de tu delegación, centro de tu trabajo, se han intentado, la banca lo ha hecho, el GDF lo ha hecho, algunas secretarías lo han hecho y han sido infructuosas. Es muy difícil ese tipo de política. Voy a insistir. Seguimos. Conclusiones. La curva roja. ¿Puedo contar un chiste de yucatecos? Es que llega un yucateco al rancho del charro y le dice: oye, yo quiero ser charro. No, chero, yo ya me sé todas las suertes charras. A ver, ¿de veras? Sí. A ver, floréame la riata. Mare, qué bonito pirish tienes. Es que me acordé de la riata. La curva roja me dice cómo van las curvas, qué es lo que hice. Lo único que hice fue proyectar curva roja, ¿no? Si yo tomo en el eje del tiempo, o sea, que es la que está acostadita, una decisión A, disminuye la pendiente, lo que está en morado. Es lo que está haciendo el jefe de gobierno Mancera, con programas como el de Hoy No Circula. No baja, o sea, no va a ser roja, pero va a disminuir, pero va a seguir en aumento. Tiene que haber un reforzamiento más adelante, A', para estabilizar la curva. En la sociedad, en las ciencias sociales, no se cambia de la noche a la mañana. Y luego tiene que haber una curva A', para que empiece a disminuir. Es decir, las decisiones que hoy tomemos solo van a servir para llevar a la línea morada. Nada más. Luego ustedes mujeres, ustedes ya no, también ustedes, pero las guapas aquí, ¿sí? Tienen que tomar la siguiente decisión para estabilizar. Cuando la gente dice: ay, no, pues es que la contaminación sigue. Pues sí, sigue, porque no hemos tomado la siguiente decisión, y ya la tomó su jefe, Mancera, y lo hizo bien. Y luego habrá que tomar la tercera decisión. Esto es como se cambian las proyecciones estadísticas. Y esto es donde yo espero equivocarme, porque se van a tomar las decisiones correctas. La tendencia es lo que está en rojo y es lo que les vine a platicar hoy. Pero con otra ventaja. Como sí sabemos qué queremos, porque hay un proyecto, porque sabemos que las instituciones en las que trabajamos no son ocurrencias, sino son instituciones con un anhelo, que es el proyecto nacional, entonces tenemos un desafío y un reto que hacer de aquí al 2034. La que sigue, por favor, Lencho. Entonces, como servidores públicos, vamos a decir que Leticia me dice: maestro, se acabó la tinta de mi pluma, ¿me presta su pluma? Sí, Leti, ¿cómo no? A ver, escribo con esa pluma. Cualquier cosa nomás te raye. Sí sirve, ¿verdad? A ver, esta pluma cuesta 3 pesos y no les dan en el Monte de Piedad ni un quinto por ella, ¿de acuerdo? Pero vamos a decir que me dice Leti: oiga, maestro, se acabó la tinta de mi pluma, ¿me presta su pluma? Sí, Leti, claro. Esta es una Waterman, ¿eh? La pluma, la punta es oro blanco. Y así traqueteada como la ven, todavía les dan 300 pesos en el Monte de Piedad por ella. Y me dice Leti: oiga, maestro, ¿me presta su pluma? Sí, Leti. A ver, escriba algo, Leti. ¿Sí sirve?
Sí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Leti cuando termine la charla? Me las devuelve. Me devolvió la pluma. ¿Por qué me devolvió las plumas Leti? Porque Leti distingue valor y precio. Sabe que sirven para lo mismo las plumas. Y sabe algo más importante. Sabe que las plumas son prestadas y que algún día las va a devolver. Y eso es lo que hacemos nosotros. A nosotros nos paga Juan Pueblo, nos presta sus plumas y algún día se las vamos a devolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Devolverlas con cuidado y con creces, porque eso hacemos los servidores públicos. Entonces, termino contándoles sobre un cuento. Cuando yo estaba en secundaria, la maestra Charito, otra vez la maestra Charito de literatura, nos puso a... La maestra Charito nos puso a leer la Ilíada. Y yo, pues, leí una versión juvenil y, por supuesto, no la entendí. A ver cómo está esto. Menelao es un cornudo. Helena, una cachonda. Y Paris, un playboy. Y se agarraron a cates 10 años, griegos y troyanos, por un cornudo, un playboy y una cachonda. Pues qué absurdo. Pero hice mi síntesis y por supuesto saqué 10. Pasaron los años y entré a estudiar a la Facultad de Ciencias Políticas y me decían mis maestros: entienda, Quijano, lo que a los griegos les interesaba era el control de los montes de los Dardanelos. La entrada por el mar Mármara al Mar Negro era una aduana y era un problema geoeconómico. Y era una guerra, por lo tanto, que a nadie le interesaba Helena, Menelao o París, sino les interesaba un dominio marítimo. Y está bien, puede que tenga razón el maestro, pero no me convencía. Bueno, terminé mi licenciatura, me fui a Francia, hice mi posgrado, regresé y leí una tragedia de Shakespeare, Troilo y Cressida. Y en ella trata precisamente es una historia de amor en la guerra de Troya. Y allá hay un pasaje en el cual están todos los generales troyanos. Entonces dice un general troyano: pues devolvámosle Helena a los griegos. Y entonces dijo el noble Héctor: no, porque devolverle Helena a los griegos es tanto como negar el valor de todos nuestros muertos. Y entonces le entendía la Ilíada. Y asimismo, por eso, si México niega el valor de todo nuestro pasado, negaremos el valor de nuestros muertos y, peor, negaremos el valor de nuestro futuro. Y por su atención, muchas gracias.